Bien, miren, ahí yo puse la página de Escuela Bíblica, ¿eh? Eso es igual que el programa que salía en la radio, que es a través de la Biblia, que yo iba capítulo por capítulo y versículo por versículo. De ahí he sacado gran parte del material, ¿eh? Así que eso, si ustedes lo quieren consultar, lo necesitan para estudiar este y otros capítulos, está muy bueno eso, muy detallado, ¿sí? Así que Escuela Bíblica dice, siguiendo al maestro, ¿sí? Así que gran parte de lo que vamos a ver hoy lo he tomado de ahí, ¿sí? Y el programa que salía en Radio Transmundial y en la BBN, y creo que también debe estar ahí en YouTube, y eso se llama A Través de la Biblia, ¿sí? Son estudios de hace algunos años, ¿sí? El hombre que los hacía era J. Vernon McGee, y el que lo narra en castellano es Samuel Montoya. Y bueno, es un estudio de 5 años de toda la Biblia, ¿sí? Capítulo por capítulo y versículo por versículo, ¿sí? Así que bueno, eso para que lo tengan ustedes si les sirve. ¿Eso, Juan, se puede abrir punto por punto? Sí. Sí, mira, ahí por ejemplo tenés Génesis, son 61 estudios, ¿no? Deuteronomio, bueno, dice 20. Vos abrís ahí y tenés el audio o tenés el papel, digamos, el escrito. Sí. Y bueno, no sé qué más hay, pero está bueno, está completo. Bien. Bueno, esto que habíamos dicho, sí. Vamos a ver hoy Romanos 1, el Evangelio según San Pablo, ¿sí? Eso es lo que hablaba este hombre. Me encanta esa expresión porque habla de... yo pensaba en esto, si uno le preguntara, lo entrevistara al apóstol Pablo, Pablo, ¿cómo es el Evangelio? O qué es el Evangelio que usted predica, o qué quiere decir el Evangelio. Bueno, la respuesta que él nos daría acerca de qué es el Evangelio y cuál era el Evangelio que él predicaba, ¿sí? Y qué es lo que él predicaba entre los gentiles. Bueno, en la carta a los romanos es la explicación del Evangelio dada por el apóstol Pablo, ¿sí? Así que es un desarrollo completo de lo que es la doctrina bíblica y la doctrina del Evangelio, ¿sí? Nosotros a veces cuando hablamos de Evangelio, de predicar el Evangelio, por ejemplo, a veces tendemos a entender que es predicarle a la persona, presentarle al Señor, que la persona se arrepienta de sus pecados y crea en Cristo, y para nosotros hasta ahí llega lo que es predicar el Evangelio, ¿sí? A veces en nuestra mente. Si el Evangelio es todo la doctrina de la palabra, ¿sí? Todo lo que se refiere a Dios, todo lo que se refiere a la vida cristiana, a nuestra relación con el Señor, es el Evangelio, ¿sí? Es el compendio completo, ¿sí? Es todo lo que abarca principalmente el Nuevo Testamento, ¿sí? Bien. Vamos a empezar con el capítulo 1. Sí, ahí hay una división por si a alguien le sirve, ¿sí? La introducción, los primeros 17 versículos. Dice esta sección a su vez se subdivide de la manera siguiente. Los primeros 7 versículos contienen el saludo, los versículos 8 al 13, el propósito de Pablo al escribir la carta, y del 14 al 17, 3 cosas, o 4 serían, que caracterizaron al apóstol Pablo, ¿sí? Bien, bueno, ahí está escrito lo que leemos acá, sí, el capítulo 1, así que eso lo saltamos. Es porque cuando lo subí ahí al grupo, que sea, por si alguien lo quería leer directamente desde ahí, ¿sí? Bien, capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, ¿sí? Bien, y yo ahí destaco lo que es la autoridad del apóstol, ¿sí? Dice, Pablo es siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios. Esto nosotros tengámoslo en cuenta así, ¿no? En cuanto a autoridad de temas bíblicos, por supuesto está el Señor y están los apóstoles, ¿sí? Más bien que el Señor como persona, como ser, es más que los apóstoles, pero los apóstoles tienen la misma autoridad que el Señor Jesucristo en cuanto a lo que es palabra, ¿sí? Entonces, si alguien quisiera introducir, no sé si se viene así, algo nuevo en cuanto a la palabra, tendría que tener la misma autoridad del Señor Jesucristo o la misma autoridad
en este caso del apóstol Pablo, o de cualquiera de los apóstoles, ¿sí? Entonces, si viene, no sé, el Papa y dice, no sé qué puede decir, pero dice que, no sé, que hay que bautizar a los niños porque si no, no son salvos, ¿sí? Bueno, yo le diría, bueno, el apóstol Pablo dice esto, el apóstol Pedro, ¿sí? Dice esto, el Señor dice esto. Es la autoridad dada por Dios, ¿sí? Es un apóstol del Señor Jesucristo, ¿sí? Dios mismo le ha dado la autoridad y le dio autoridad para entregar la palabra. Cualquiera que diga algo tiene que estar a la altura del apóstol y no hay nadie que esté a esa altura, ¿sí? Bien, entonces... Después de ellos, sí. no hubo nadie más con esa autoridad, ¿no? No, porque Dios a ellos les dio un ministerio, les dio un ministerio sería, o un trabajo, no sé cómo expresarlo, que era el de introducir la doctrina y desarrollarla, ¿sí? Lo revelado por Dios y expresarlo, ¿sí? Ponerlo acá, ¿sí? Más allá de eso, no hay otra cosa, ¿sí? Y si viniera otra cosa, tiene que estar de acuerdo a lo que dice acá, porque Dios no se contradice, ¿sí? Si alguien dice algo, o sea, uno lee de Génesis a Apocalipsis, ninguno de ellos se contradice, ¿sí? No hay contradicción. Si viniera alguien y dijera algo, tiene que estar de acuerdo a esto mismo, ¿sí? Que Dios no va a decir por medio de ellos una cosa y después va a decir otra cosa. Dios no cambia, ¿sí? Entonces, si alguien dice algo, tiene que decirlo de acuerdo a lo que dice la palabra, ¿sí? Lo que ellos han expresado, que Dios les dio a ellos, ¿sí? Por eso mismo, porque Dios es siempre el mismo y Él tiene un plan y lo tiene organizado desde el principio, ¿sí? No es que Dios dijo tal cosa en Romanos y después dice, uy, me quedé corto, o me faltó, o me sobró. Por supuesto que no. Dios siempre ya sabe todo y lo va a hacer todo uniforme. Bien. Bueno, ahí entonces dice que esas palabras, llamado, dice, hacer, no aparecen en los manuscritos originales, ¿sí? Este versículo debiera leerse así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado un apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Bueno, es una expresión, ¿sí? Yo no sé para ellos qué tanto significa esto de llamado a ser o llamado a un apóstol, ¿sí? Depende de cómo uno lo mire. Nada más que, bueno, resalto eso, que en el original no está esa palabrita, ¿sí? Llamado un apóstol, ¿cómo que dice? Apartado para el Evangelio de Dios. Por supuesto que nosotros, humanamente hablando, siempre ponemos las cosas en un orden temporal, ¿sí? Vamos pasando por el tiempo, ¿sí? Bien. Bueno, ahí, ¿sí? Pablo, sí, también es Saulo de Tarso. O sea, si nosotros, para entender bien esto, habría que leer el libro de Hechos, desde el capítulo 9 hasta el final. Está hablando de el ministerio del apóstol Pablo, ¿sí? Uno lee eso y lee las cartas y va relacionando las cosas, ¿sí? Cosas que están relatadas en Hechos, ¿sí? Después uno ve que el apóstol hace una referencia en las epístolas, o uno lee las epístolas y dice, esto se refiere a lo que pasó en Tesalónica, en Corinto, ¿sí? Bien, entonces ahí cuando él se convierte al Señor, ¿sí? Bien, él es conocido como Saulo de Tarso, ese sería su nombre más bien latino o romano, y él se lo cambia al de Pablo, ¿sí? Pablo significa pequeño, ¿sí? Bien, si quieren vemos algo ahí, en Hechos capítulo 9, ¿sí? Ahí estoy juntando un par de cosas, pero... Bien. 9, versículos 4, bueno, acá está todo el relato de su conversión, pero ¿sí? Dice, y cayendo en tierra, versículo 4 del capítulo 9 de Hechos, dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Sí? Bien, ahí los hermanos destacaban, ¿sí?, que Pablo hace dos preguntas. Primero, ¿quién eres, Señor? ¿Sí? Entonces él llega a conocer a Cristo como Salvador. ¿Sí? Lo que hemos hecho, creo yo, todos los que estamos acá. ¿Sí? Pero él hace la segunda pregunta, dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Esa es la segunda pregunta, entonces él ahí se convierte en un siervo del Señor, ¿sí?, en un esclavo. La palabra en griego es doulos. ¿Sí? Bueno, ahí cita el texto que dice, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Si leemos en Deuteronomio 15, desde el versículo 16, no lo vamos a leer, pero dice que cuando un esclavo había servido, un esclavo hebreo, había servido 7 años, o llegaba al 7º año de servicio del esclavo, el esclavo debía irse libre, ¿sí? Era el jubileo, creo, la redención, ¿sí? Entonces él se podía ir libre, ¿sí? Además, el que lo había tenido de siervo le tenía que proveer cosas, ¿no? Ahora, si ese esclavo, ese servidor decía, bueno, no, yo amo a mi amo justamente, sí, me ha ido bien acá, estoy cómodo, o si tenía esposa, hijos, ¿sí? Él decía, bueno, porque él podía salir libre, pero parece que los hijos y la esposa no. Pero él decía, bueno, yo me quiero quedar voluntariamente, ¿sí? Entonces, bueno, ahí también habría que leer el Salmo 40, cuando uno lee, dice, bueno, lo leemos así, Salmo 40, ¿sí? La cosa es que este esclavo voluntariamente decidía quedarse como esclavo para siempre, teniendo la posibilidad de salir, ¿sí? Entonces dice que el amo, el patrón, ¿sí?, lo llevaba a la puerta de la ciudad, ¿sí?, lo ponía ahí contra el poste de la puerta y le perforaban la oreja, ¿sí? Entonces ese era un esclavo para siempre por propia voluntad del mismo esclavo, ¿sí? La marca esa en la oreja era la señal. ¿Sí? Acá el Salmo 40, versículo 6, dice, hablando del Señor, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Bueno, el versículo 6 dice que en el original, en el hebreo es, en vez de has abierto mis oídos, sería has perforado mis orejas, ¿sí? Lo que pasa que parece que los que tradujeron entendieron que no se iba a entender lo que quería decir, ¿sí? Por eso está puesto eso, has abierto mis oídos, pero el original es, has perforado mis orejas, ¿sí? Hablando del Señor Jesucristo, que se hizo siervo para siempre, ¿sí? Por amor a nosotros, ¿sí? Bueno, el Señor Jesucristo entonces nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ¿sí? Y el apóstol estaba en esa situación también, ¿sí? Si uno lee los hechos y las cartas ahí, ¿sí? Se da cuenta que al apóstol no le interesaba ninguna otra cosa. Él mismo dice que cuantas cosas eran para él ganancia, él las tuvo como basura, como estiércol, dice, y lo dejó todo por servir al Señor, ¿sí? Él era, dice, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, ¿sí? En cuanto a celo, bueno, era perseguidor de la iglesia, dice que era irreprensible, ¿sí? Todo eso, dice, lo dejó por servir al Señor. Y uno lee y se da cuenta que lo único que él quería era llevar la palabra al Señor y servir al Señor, ¿sí? Él se hizo también un siervo para siempre en la casa del Señor, ¿sí? ¿Qué quieres que haga o qué quieres que yo haga? ¿Sí? Eso para nosotros también es importante, ¿sí? Saber, nosotros tenemos que decidir voluntariamente ser siervos del Señor, ¿sí? No es obligatorio, ¿sí? Pero es un privilegio. Cada uno lo tiene que tener en su vida como una escala de valores y como algo, por supuesto, que se hace por voluntad, ¿sí? Bien, me volví para atrás. Bien. Bueno, eso es lo mismo. Juan, anterior a ese mandamiento de Sí. Pablo, cuando era Saulo de Tarso, Sí. en su vida anterior, ¿él tenía familia?
Aparentemente sí, no se sabe, pero dice que los fariseos, no sé si los fariseos, sí, eran, que integraban ese grupo, los fariseos tenían que ser personas casadas aparentemente, ¿sí? No dice nada la palabra, se supone eso. Lo único que se habla por ahí de un sobrino del apóstol, ¿sí? Y no dice mucho más, pero algunos suponen que por esa condición de fariseo que él tenía, ¿sí? De estar en el Sanedrín ahí, debe haber sido casado o viudo a lo mejor, no sé, ¿sí? Algo de eso se supone que puede haber sido el apóstol, ¿sí? No dice nada la escritura. Bien, ahí volvemos entonces a Romanos 1. Bien. Bien, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, ¿sí? La palabra apóstol significa enviado, ¿sí? Literalmente, es alguien que ha sido enviado. Eso significa apóstol, ¿sí? En el caso de los apóstoles, tenían que tener por lo menos dos características, ¿no? Ser testigo o haber visto a Cristo resucitado en forma presencial, diríamos, ¿no? ¿Sí? Esa era una de las condiciones. Los 12 o los 11, o diríamos los 10, porque Judas, no, los 11, ¿no? Vieron al Señor resucitado, ¿sí? Como leemos ahí al final de los evangelios. El apóstol Pablo dice, al final de todo, como un abortivo, me apareció a mí, dice. ¿Sí? Él vio, en alguna visión, vio a Cristo resucitado. ¿Sí? Él también habla de que Él subió hasta el cielo y vio cosas que al hombre no les ha dado expresar en palabras, ¿sí? Pero bueno, esa era una de las características, y la otra era dones que sirvieran como señales, ¿sí? El apóstol habla o expresa, ¿sí? Ahí en 1 Corintios 14, 22, que él podía hablar en lenguas, ¿sí? Y eso era una señal a los incrédulos, ¿sí? Y si uno piensa, ¿no? El Evangelio, el mundo ese de Roma, con toda esa idolatría, viene el Evangelio que es completamente distinto, ¿sí? Todas las religiones de esa época eran eso, ¿sí? Un ídolo, ¿sí? Una figura o varias. Después ahí en el mismo capítulo 1, la segunda parte habla de eso, ¿sí? Que dice que las personas cambiaron la imagen de Dios por imágenes de animales, de cuadrúpedos, de personas, de aves y de cualquier cosa, ¿no? Y todas las creencias, todas las religiones eran eso, ¿sí? Con variaciones, pero era lo mismo, si era una figura de piedra ahí o de lo que fuera, representando a una persona, incluso hasta uno ve en la religión egipcia salía un perro, un buitre, ¿ah? Y cuanta cosa a la persona se le ocurriera. Venía el Evangelio, que era completamente distinto, ¿ah? Era sin imágenes, era sin nada de eso, ¿sí? Incluso yo por ahí había una Biblia ilustrada que iba poniendo figuras y cosas, decía como que los cristianos adoraban al vacío de los cielos, decía uno de los romanos, ¿no? Uno dice, ¿cómo es entonces eso tan distinto, ese evangelio que triunfó, por decirlo así, en el mundo, ¿no? Y entonces uno piensa en esto, ¿sí? Había dones sobrenaturales también. Entonces, por ejemplo, el apóstol llegaba a un lugar, ¿sí? Y esto eran señales para que esas personas pudieran creer, ¿sí? El apóstol hablaba, el otro día hablábamos, algo Tito preguntaba, si el apóstol Pablo fue a España y habló en español, ¿sí? Bueno, acá hay una parte de la respuesta, si él podía hablar en lenguas, ¿sí? No sé, si él iba a Grecia podía hablar en griego, si iba a España, no sé si estaba en desarrollo el español, pero podía hablar en ese idioma, ¿sí? A donde fuera podía hablar en el idioma y hacerse entender en ese idioma, ¿sí? Y eso era una señal también a la gente que no creía, ¿sí? En alguna parte vemos que el apóstol resucitó a una persona, ¿sí? O 2 o 3 ocasiones, dones de sanidades, ¿sí? Eso era para que quedara sentado eso, que vieran que el Evangelio no era solamente palabras, era el poder de Dios
que podía hacer esas cosas, ¿sí? Bien, entonces alguien que se diga apóstol tiene que tener estas características, ¿sí? Pero en un sentido distinto, ¿sí? Nosotros también somos apóstoles, ¿sí? No en ese sentido, pero en el sentido de que somos enviados, ¿sí? Nosotros hemos recibido, como dice acá, la gracia, ¿ah? ¿Cómo es que dice? La gracia de Dios, ¿sí? Y hemos sido enviados a hablar de esa gracia. De alguna manera tenemos que considerarnos también apóstoles, no en ese sentido de los 12 apóstoles, en el sentido de que somos enviados con una misión, ¿sí? Bien, no sé, bien, ahí entonces también dice, cuando dice apartado para el Evangelio de Dios, dice que la palabra que se usa ahí es la que se usa para, o la que dice separado es la que se usa para hablar de horizonte, ¿sí? Y entonces estos hermanos decían que cuando nosotros conocemos a Dios somos separados, eso es verdad, y se nos amplía el horizonte, ¿sí? Nosotros tenemos un horizonte completamente distinto, una visión diferente, ¿sí? Y ustedes fíjense en esto, nosotros no estamos pensando, o sí, pero siempre vamos más allá, qué sé yo, está la pandemia, o estaba, no sé, y el mundo pensaba ahí. ¿Nosotros qué pensábamos? Bueno, es una señal de que el Señor ya viene, ¿sí? Es un horizonte más allá. ¿Ah? Vemos guerras, rumores de guerras, ahora están amenazando con que viene una hambruna mundial, ¿ah? Y uno ve ahí y dice, bueno, acá está Mateo capítulo 24, todo lo que dijo el Señor, ¿ah? Entonces uno tiene un horizonte siempre más allá, hay algo que a uno le da esperanza, ¿sí? Cada vez las señales, las cosas negativas, podríamos decir, son más grandes y nuestra esperanza es más grande. Decimos, bueno, primero vamos a decir era la pandemia sola, bueno, ahora hay pandemia y guerra, y ahora hay pandemia, guerra y amenaza de hambruna. Y nosotros decimos, el Señor está cada vez más cerquita de venir, ¿ah? Entonces, nosotros tenemos un horizonte distinto, ¿sí? Dice, apartado para el Evangelio de Dios, ¿sí? Ese Evangelio sí está profetizado todo en la palabra. Esto ya lo hemos dicho antes, no lo vamos a desarrollar más, ¿sí? Pero dice... ¿dónde era? Ya les digo. Bien, versículo 3, dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, ¿sí? Bueno, eso lo pasamos. Dice que esa palabra acerca, ¿sí? Viene de la palabra que dice peri, o sea, el prefijo peri en el griego, ¿no? Y eso significa, o es la palabra que ahora nosotros usamos como un prefijo, por ejemplo, periscopio, perímetro, y significa algo que cerca o rodea, ¿sí? Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Evangelio se trata de eso, ¿sí? Es lo que está rodeando lo que es acerca o referido al Señor Jesucristo. Eso tenemos que tenerlo así de simple, bien desarrollado en nuestra vida, ¿sí? ¿Sí? Entonces a veces a mí me pasaba, bueno, si elegir un tema para hablar, para predicar, ¿y qué es lo que digo? ¿Qué es lo que hago? Bueno, venía a mi mente siempre esto, tenés que hablar del Señor Jesucristo, punto. Ese era el tema, siempre, ¿no? Vamos a predicar el Evangelio, es el Señor Jesucristo, es el centro del Señor Jesucristo. Acordémonos de esa palabra acerca, que es peri, ¿sí? Y que significa lo que está rodeando a algo, ¿sí? Lo que rodea al Señor Jesucristo. Entonces todo, nuestra predicación, nuestro ministerio, todo lo que hagamos tiene que ser como centro al Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces si nosotros vamos a predicar el Evangelio y empezamos a hablar de nosotros, vamos mal, ¿sí? Si usted va a un concierto de música, ¿sí? Cristiana, y ese no es el centro, no es el Señor Jesucristo, sino que es el cantante, estamos mal, ¿sí? Si la canción habla de lo que voy a hacer yo, de lo que voy a ofrecer, estamos mal también, ¿sí? Todo tiene que tener como centro al Señor Jesucristo. Si una canción cristiana tiene que exaltar al Señor Jesucristo, ¿sí? Y eso es algo que a nosotros nos ayuda a ordenar las cosas, ¿sí? Todo lo que sea cristiano, o sea, si usted lee la palabra,
¿sí? Donde lea va a ver que está apuntando al Señor Jesucristo, ¿sí? Siempre está centrado en el Señor Jesucristo. Si uno no quiere fallar, no quiere errarle, tiene que tener eso bien presente, ¿sí? Podemos hablar, no sé, de Gedeón. Bien. Cuando nos toca predicar el Evangelio, vamos a decir un ejemplo. Podemos elegir la historia de Gedeón, ¿sí? Pero si yo me quedo con la historia o con la enseñanza moral o con la buena, como eran las fábulas que tenían una enseñanza, y es la enseñanza nada más, algo está mal, ¿sí? Todo apunta siempre al Señor Jesucristo, ¿sí? Bien. Bien. Ese es el eje, exactamente. Sí, sí. Y eso nos va a ayudar mucho a no desviarnos, ¿sí? Uno tiene un punto de referencia y dice, bueno, a veces yo que me pierdo fácil, tomar un punto de referencia, ¿sí? Yo por ahí salgo y si no conozco, si veo que me voy a perder, bueno, yo venía por la avenida, ¿sí? Me aparté 6 cuadras, no sé, a la izquierda o a la derecha y 3 para allá y 2 para allá, pero la avenida, ¿no? Ese es mi guía, si no importa que esté reperdido, pues sí, bueno, yo hice 6 cuadras de la avenida para aquel lado. Tengo que volver esas 6 cuadras, ¿no? Y eso me ayuda a veces. O a veces decimos, bueno, ahí está el sol, ¿sí? Y yo venía caminando de allá para acá, ¿sí? El sol sigue ahí siempre en el mismo lugar. Bien. A ver, ¿qué más? No sé si ya estamos con la hora. Quedó muchísimo, pero sí. Bien. Ahí, bueno, eso ya después si no lo seguimos, pero... eso que dice ahí abajo, la resurrección lo comprobó todo, ¿sí? Porque dice el versículo 4 que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, ¿sí? Si nosotros lo dejáramos ahí, decimos, bueno, son palabras nomás, ¿sí? Pero dice, por la resurrección de entre los muertos. Lo que está diciendo acá es que la resurrección no es que hizo que Jesucristo fuera Dios o que hizo que todo lo que él había dicho o había hecho fuera verdad, sino que la resurrección es una demostración, ¿sí?, a todos nosotros de que Jesucristo verdaderamente es Dios, es el Hijo de Dios, es Dios y es todo lo que él dijo ser, ¿sí? Si Jesucristo no hubiera resucitado, ¿cómo que dice el apóstol Pablo? Dice, si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, dice así, ¿cierto? Todavía estáis sin esperanza, todavía estás muerto, ¿sí? Pero la resurrección es lo que nos da la prueba, ¿cierto?, de que todo esto es verdad, ¿sí? Así que, bien, por eso está puesto ahí. Que lo venció la muerte, exactamente, ¿sí? Y se toma como la prueba contundente, ¿sí? Porque cualquiera de nosotros puede decir, o se ha levantado gente a lo largo de los tiempos, Mahoma, Buda, no sé qué, ¿ah? Y ellos están todavía ahí en la tumba, ¿sí? Ahora Jesucristo ha resucitado, ¿sí? Bueno, eso también hay pruebas contundentes de eso, algo de eso se va a ver el sábado en la película, si el Señor lo permite, ¿sí? Pero bueno, eso es así, cada vez que se mencione la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, en un contexto así, está hablando de esto, es una prueba para nosotros, una manifestación, ¿sí? Si Jesucristo no hubiera venido al mundo y no hubiera hecho nada, igual sigue siendo Dios, pero es el ejemplo, es la manifestación. Bueno, vamos a dejar acá, quedó bastante, sí, para seguir con esto. Lo vamos a dejar ahí, pero bien, después lo terminamos de ver, ¿sí? Queda muchísimo, sí, yo había preparado aproximadamente hasta acá, ¿sí? Después ahí sigue una parte un poquito más, no tan técnica, diríamos, no tan, pero cierto, ahí ustedes terminen de leer después el capítulo, ¿sí? Después vamos a considerar los otros versículos, pero habla también de algo de esto, ¿sí? Me gustaron los dibujos, cierto, ahí dice que ellos cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ¿sí? Ahí está, yo puse ese dibujito que el hombre lo hace al revés, ¿sí? Que evolucionó, según dice el hombre, desde mono a persona, ¿sí? Y Romanos 1 acá, ¿sí? Todavía no hemos visto esa parte, pero del versículo
17 en adelante empieza lo que es la exposición del Evangelio, podríamos decir, y empieza a hablar de eso. Ahora vamos a terminar acá, pero ustedes léanlo después, ¿sí? Y ahí van a poder ver eso, ¿sí? Lo pasamos rápido ahí. Bueno, ahí que Jorge preguntaba el otro día, los romanos tenían más de 200 dioses, ¿sí? 12 principales y habían 200. Donde ellos iban y veían algún ídolo que les gustaba, lo traían, ¿sí? Y a veces suplantaba a alguno que ellos tenían, ¿sí? Ese es el Panteón de Agripa, sí, eso se hizo para poner ahí todos los ídolos, ¿sí? Bueno, ahí están los 12 principales, ya después lo vamos a ver, ¿sí? Y ahí está alguna representación, ¿sí? de lo que eran esos dioses, ¿sí? Bueno, ahí está, después ustedes véanlo, y después si no, la próxima lo vemos. Pero yo lo que quiero cerrar es con esto, ¿sí? Ustedes cuando vean eso y lean acá, se van a dar cuenta, ¿sí? La locura que es eso, ¿sí? Usted lee, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea, la Ilíada y la Odisea, o los relatos griegos, ¿sí? Los dioses, y estos mismos también, eran vengativos, eran celosos, se hacían trampa entre ellos, ¿sí? Como seres humanos, ¿sí? Y eso era el invento de las personas, para las personas un día, ¿sí? Que sea Marte es el dios de la guerra, por ahí está Ceres, de ahí viene lo que son la palabra cereal, ¿no? Porque era la diosa de las cosechas. Bueno, cada uno tenía su característica, pero eran tan humanos como nosotros, digamos, hacían tantas cosas fuera de lugar a veces como nosotros o peores, ¿sí? Esos eran los dioses para estas personas, ¿sí? Los romanos y demás. Nosotros veamos cuando uno lee la palabra, la exactitud, la precisión, ¿sí? Uno lee, por ejemplo, las leyes de Deuteronomio y demás, y ve el equilibrio, ¿sí? Ve que no es cualquier cosa, ¿sí? No sé, ahí dice, por ejemplo, les decía una de las cositas, ¿no? Ya terminamos, les decía, cuando iban o sea, en la guerra, en la marcha, el ejército, bueno, tenían que llevar una estaca, ¿sí? Y entonces cuando hacían sus necesidades tenían que tapar eso. Bueno, un detalle, decís, pero que hasta eso estamos hablando de 5.000 años atrás, ¿no? Dice, para que no profanes o algo así el campamento de Dios, porque el campamento de Dios es santo. Bueno, uno dice bien, la parte religiosa está bien, pero a su vez estaba cuidando la parte de salud, ¿sí? La parte de higiene de la persona. Y estamos hablando de 5.000 años atrás, que eso ni se planteaba en ninguna parte, ¿no? Bueno, cuando hay leyes para los esclavos, leyes para el comercio, leyes para un montón de cosas, ¿sí? Uno va leyendo y ve el poder y ve la exactitud, ¿no? Cuando había un caso de lepra, ¿sí? Después si no ustedes lo buscan ahí, ¿ah? Y dice, ¿no? Si tenía que ir al sacerdote, el sacerdote examinar la mancha, ya fuera una persona o ya fuera una prenda o lo que fuera, encerrarlo por 7 días, ¿sí? Y después examinarlo, ¿sí? Y sabemos que el ciclo de un virus son 7 días, ¿no? Y da exacto, ¿sí? Y eran leyes religiosas, pueden decir, pero a su vez está contemplada la parte sanitaria, ¿sí? Uno ve la parte de las comidas, por ejemplo, y dice, bueno, si uno pudiera seguir esta dieta, esto es lo perfecto para andar bien físicamente, ¿no? No comiera cerdo, que no esto, no lo otro. Y entonces uno va leyendo así y dice, bueno, nunca hay nada fuera de lugar. Ahora uno lee de los romanos, de los griegos, de cualquier religión, por decirlo así, y dice, bueno, esto es una locura, no tiene ni pie ni cabeza. Entonces para que nosotros veamos la diferencia y veamos lo que el Señor ha puesto delante de nosotros, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos, la revelación y la luz que Dios nos ha dado al salvarnos, ¿sí? Esto para que nosotros meditemos, ¿sí? Es un tema quizás para verlo, incluso para meditar cuando nos toque venir a la cena del Señor, ¿sí? Entonces uno lee, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Bueno, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Bueno,
y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, y sigue, ¿no? Y uno mira a la gente hoy en día y dice, bueno, es así, ¿no? Yo a veces escucho por ahí y dice, bueno, el otro día escuchaba venía en la radio, puse ahí la radio en el auto, decía, bueno, la planta de ginkgo biloba, no sé bien cómo se dice, tiene 400 millones de años, dice, y de esa planta se desarrollaron otras plantas. Y digo, bueno, está hablando una persona estudiada, un científico, ¿ah? Dice, y los dinosaurios se extinguieron hace 400, 500 millones de años. Y dice, bueno, ¿ah? Uno ve eso y dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios y Dios los entregó una mente reprobada, ¿ah? Una mente que no puede distinguir nada, ¿sí? Uno dice, bueno, ¿cómo es que gente tan inteligente, tan conocedora, dice que la vida surgió de la nada? O sea, ¡pum!, así apareció la vida, con lo compleja que es la vida, ¿no? Si uno estudia ahí un poquito, ¿no? Aunque uno no sea, decir, bueno, estudiás y lo que se necesita para que una célula esté viva, ¿sí? Las combinaciones de miles de cosas, y bueno, esto no puede ser casualidad. Ahora, científicos, gente reconocida como la más inteligente del mundo, ¿sí? No puede ver a Dios ahí, o no quiere verlo, ¿sí? Uno dice, bueno, ¿y cómo surgió toda la materia que hay en el mundo? Pues dicen el Big Bang, ¿sí? Un alfiler, así una cabecita de alfiler, y de ahí explotó todo, y ahí está el universo, y se está expandiendo, ¿sí? ¿Y dónde salió esa materia? Nunca te lo dicen, ¿no? ¿De dónde salió la materia que forma? Bueno, supone que eso pudiera ser, que en una cabeza de alfiler estuviera contenida, no sé de qué forma, toda la materia del universo. Bien, te lo acepto, decir que sí. Pero ¿de dónde salió eso? Y te dice, bueno, alguien lo creó, la materia sola no puede crearse, ¿sí? La nada puede producir nada. O sea, te tiene una cajita, ¿sí?, cerrada, ¿sí? La sella bien, la guarda, y viene de acá 50 años, la abre y adentro no va a haber nada, ¿sí? Viene acá 100 años, de acá 1000 años, no va a haber nada, ¿sí? Salvo que algo venga de afuera, algo con vida, y le ponga algo adentro, ¿sí? Pero si no, es imposible. Ahora, ¿cómo es que uno puede ver eso, ¿sí? Y cómo es que científico como que estaba en la silla de ruedas, ¿se acuerdan? Que falleció hace ¿Cómo ese no puede ver? ¿Ah? Puede hablar de leyes de física, puede hablar de un montón de cosas, pero no puede ver que hay una mano detrás de eso, ¿sí? O no pueden ver o no quieren ver, ¿sí? Entonces, bueno, para que nosotros veamos eso, ¿sí? Leamos de nuevo Romanos 1 en la casa, ¿sí? La parte esta que no hemos visto, y bueno, y vayamos pensando en todo esto, ¿sí? Y pensemos en lo que Dios nos ha dado y lo que nos ha permitido conocer, ¿sí?